El equipo de los Astros de Houston ya están en la Serie Mundial y disputarán su segundo clásico de otoño de manera consecutiva. Esto gracias al bateo oportuno del equipo de los Astros de Houston el día de ayer y capitalizando uno de los errores más costosos en la historia moderna del equipo de los Yankees de Nueva York. El equipo de Dusty Baker llegará a su segunda Serie Mundial, ahora enfrentando al equipo de los Phillies de Filadelfia. Y es que el partido no empezaba nada sencillo para el equipo de los Astros de Houston. Después de que Giancarlo Stanton conectara un imparable al donde estaba el señor Kyle Tucker, Harrison Bader anotaría y después llegaría Anthony Rizzo a la tercera base. Después el señor Gleyber Torres conectaría otro imparable hacia el jardín de la derecha, que no pudo agarrar el señor Chas McCormick para que Anthony Rizzo cayera con la segunda carrera del juego. Después de eso, el equipo de los Astros de Houston no podía anotar carrera en la siguiente entrada. Esto después de tener al señor Néstor Cortés en la lomita de las responsabilidades, partido que parecía complicado para el equipo de los Astros de Houston a ganar hasta ese momento. Después, en la segunda entrada, el señor Lance McCullers iba a tener de nueva cuenta problemas y después de darle una base por bola al señor Aaron Judge, llegaría el doblete del señor Anthony Rizzo, quien después puso al señor Isaiah Kiner Falefa en la registradora. Aaron Judge llegaría hasta la tercera base. Isaiah Kiner Falefa se había envasado con un doblete justamente en esa misma entrada para empezar el inning número 2 por parte del equipo de los Yankees de Nueva York. Y al final terminó anotando gracias a ese doblete del señor Anthony Rizzo. Hasta ese momento el partido estaba 3 carreras por 0. En la parte alta de la tercera entrada, cuando el partido estaba 3-0, todo parecía que iba a ser calma y tranquilidad para el equipo de los Yankees de Nueva York. Pero esto no iba a ser así, ya que el señor Néstor Cortés empezaba a mostrar algunas dolencias en su cuerpo y parecía que ya no podía continuar. Después de una base por bola, el señor Martín Maldonado y José Altuve, las cosas no estaban bien con el señor Néstor Cortés y se le podía ver prácticamente en su semblante. Después de eso venía el señor Jeremy Peña, quien no dudó con conectarle un cuadrangular por todo el jardín izquierdo y empatar el partido de golpe y porrazo para poner este juego 3 carreras por 3. Juego nuevo había en el Yankee Stadium y la gente del equipo de Nueva York no se lo podía creer, teniendo en cuenta que el equipo de los Yankees había estado dominando en las 2 primeras entradas, pero para ganar a este equipo de los Astros de Houston se necesita más que dominar solamente en 2 innings, y es algo que al equipo de los Yankees y al señor Aaron Boone le terminó costando el no sacar al señor Néstor Cortés cuando estaba prácticamente lesionado. Y es que es muy claro cuando el señor Néstor Cortés se ve que le da la base por bola al señor Martín Maldonado, que salen a revisarlo para ver si estaba en condiciones óptimas de seguir. A final de cuentas, después del cuadrangular del señor Jeremy Peña, terminan sacando al señor Néstor Cortés y luego viene el señor Jordan Álvarez a la caja de bateo. Después de eso, el señor Jordan Álvarez terminaría bateando un doblete ante el señor Wandy Peralta, así que en ese momento el equipo de los Astros de Houston tenía un corredor en la segunda base. Después de eso vendría el señor Kyle Tucker y con un imparable, ya con un out, pondría al señor Jordan Álvarez en la tercera base. Esto para que después del imparable que le había conectado, que había impactado el cuerpo del señor Wandy Peralta, después vendría justamente otro cubano, el señor Yuli Gurriel, alguien que ha estado muy activo durante las series divisionales y por supuesto en la serie de campeonato de la Liga Americana, para conectar un hit hacia el jardín de la derecha. Iba a anotar el señor Jordan Álvarez y prácticamente el equipo de los Astros de Houston iba a estar arriba en el marcador 4 carreras por 3. Ventaja que tendría el equipo de los Astros prácticamente hasta lo que es la parte baja de la cuarta entrada, cuando el señor Anthony Rizzo pegó un imparable hacia el jardín central. Anotaba el señor Harrison Bader, que había llegado a la inicial gracias a un imparable que había conectado justamente hacia el prado de medio, y después había sido llevado a la segunda base gracias a un pass ball del señor Martín Maldonado. Así que juego nuevo en el Yankee Stadium hasta ese momento en la cuarta entrada. 4 carreras por 4 estaba el encuentro entre estos dos equipos, y hay que llevarnos en lo que es la parte baja de la sexta entrada. El señor Harrison Bader iba a poner adelante al equipo de los Yankees de Nueva York con un cuadrangular por todo el jardín izquierdo. 111 millas por hora el batazo que terminó saliendo del bate del señor Harrison Bader, que llevaba la distancia necesaria para poner al equipo de los Mulos de Manhattan al menos al frente hasta ese momento en la sexta entrada ante el lanzador Héctor Neris. Después vendría el señor Aaron Judge y le iban a cantar el tercer strike, pero el daño prácticamente ya estaba hecho, y es que el equipo de los Yankees ya había conectado el cuadrangular, que de momento iba a tener el partido 6 carreras por 5. Después
iban a dejar al señor Jonathan Loáisiga, que había entrado justamente en la entrada número 5 para hacerse cargo del bullpen del equipo de los Yankees de Nueva York. Y en la séptima entrada el equipo de los Astros iba a armar un rally jugoso que prácticamente iba a sentenciar el partido y la serie a favor del equipo de Houston, ya que después José Altuve se iba a envasar con un imparable a donde estaba el señor Anthony Rizzo, iban a checar la jugada y a final de cuentas iban a cantar el quieto en la inicial. Después un batazo polémico del señor Jeremy Peña, quien a final de cuentas terminó bateando casi para un doble play, y decimos casi porque el señor Gleyber Torres a final de cuentas termina pasándole la pelota al señor Isiah Kiner Falefa, a pesar de que el error se lo dan al señor Gleyber Torres. En la jugada es bastante clara que el tiro venía bastante bien, y a final de cuentas quien no termina siendo la atrapada es el señor Isiah Kiner Falefa, y así se ponían hombres en primera y en segunda. Después vendría el señor Yordan Álvarez justamente al siguiente bateador y terminaba conectando un imparable al jardín de la derecha. El señor Yordan Álvarez iba a poner al equipo de los Astros de Houston empatado este partido. 5 carreras por 5 anotaba el señor José Altuve y Jeremy Peña iba a llegar a la tercera base. Salía Aaron Boone y le pedía la pelota al señor Jonathan Loáisiga y iba a entrar el señor Clay Holmes a lanzar justamente en esta séptima entrada. Y al primer bateador, Alex Bregman, le iba a conectar un imparable por el prado de la derecha, iba a anotar el señor Jeremy Peña y Yordan Álvarez iba a mover a la segunda. Juego nuevo en el Yankee Stadium, 6 carreras a 5, de golpe y porrazo el equipo de los Astros de Houston ya había dado la vuelta al marcador en esa séptima entrada. Después Clay Holmes no iba a tener problemas para retirar a Kyle Tucker y a Yuli Gurriel. Después entraría Bryan Abreu, que por mucho ha sido uno de los mejores relevistas del equipo de los Astros de Houston a lo largo de esta serie. Y prácticamente en 3 bateadores al señor Anthony Rizzo lo terminó dominando, a Giancarlo Stanton también y al señor Gleyber Torres, que lo terminó ponchando. Después iba a quedar en la lomita la responsabilidad de ese señor Clay Holmes, y a final de cuentas iba a hacer el trabajo en la parte alta de esa octava entrada. Vendría el señor Rafael Montero, quien parecía que se metía en problemas, pero terminaba ponchando al señor Josh Donaldson y dominando al señor Osvaldo Cabrera. Iba a entrar el señor Matt Carpenter, quien era abucheado prácticamente por todo el Yankee Stadium. Primera vez que al menos a un servidor le toca ver que uno de los jugadores de los equipos locales es abucheado en su primer turno al bate. Increíble el recibimiento que tenía el señor Matt Carpenter en la caja de bateo por parte del equipo de los Yankees de Nueva York. Y es que con todos esos abucheos era prácticamente una tarea casi que imposible para el señor Matt Carpenter de concentrarse en la caja de bateo, y terminaba rodando a donde estaba el señor José Altuve, y así caía el tercer out de la parte baja de la octava entrada. Los Astros de Houston estaban prácticamente a 3 outs de barrer a los Yankees de Nueva York. Después, en la novena entrada, José Altuve se iba a envasar con un imparable al jardín de la derecha. Astro Boy ya está respondiendo con el equipo de los Astros de Houston y fue factor fundamental para que el día de ayer este equipo se llevara lo que es la victoria. Jeremy Peña venía con un toque sorpresivo, iba a avanzar a José Altuve a la segunda, pero José Altuve, tratando de pasarse de listo, iba a ser puesto fuera en la tercera base. Así que José Altuve fuera en la tercera base, un batazo para doble play a final de cuentas de Jeremy Peña, y después Yordan Álvarez iba a ser dominado con un rodado a Oswald Peraza. Entraba el señor Ryan Pressly en la novena entrada, y de 1, 2 y 3 el equipo de los Yankees le iba a decir adiós a la campaña 2022. Elevado de José Treviño al jardín de central, luego Harrison Bader con un rodado a la primera base que bien manejó el señor Yuli Gurriel, y después Aaron James Judge, quien probablemente haya sido el último turno al bate, y aquí se los dejamos en pizarra final. Tómele foto, grábelo, póngalo en su teléfono, porque a lo mejor es el último turno de Aaron Judge como jugador del equipo de los Yankees de Nueva York. Fue ante Ryan Pressly y terminó siendo dominado por la ruta del 1 al 3 de Ryan Pressly para Yuli Gurriel. Y así, señoras y señores, el equipo de los Astros de Houston está en una serie mundial de nueva cuenta, ahora ante el equipo de los Phillies de Filadelfia. Un equipo de los Phillies que de verdad que van a pelear hasta el final para ganar esa serie mundial. Desde el 2009 que no llevan a estas instancias el equipo de los Phillies de Filadelfia, con el señor Rob Thompson ahora como manager y con peloteros totalmente distintos a los que habían presentado en esa época. Recordar que en esa época estaba el señor Ryan Howard, Chase Utley, Jimmy Rollins, Shane Victorino y Carlos Ruiz como principales jugadores del equipo de los Phillies de Filadelfia. Y ahora encuentran a Bryce Harper, Rhys Hoskins, Kyle Schwarber, por supuesto Jan Segura y el tercera base Alec Bohm.
además de lo que pueda hacer el receptor JT Realmuto y el staff de picheo comandado por el señor Aaron Nola y Zach Wheeler, además del venezolano Ranger Suárez, quien se adjudicó justamente el salvamento el día de ayer ante el equipo de los Padres de San Diego. Así que importante lo que pueda hacer el equipo de los Phillies de Filadelfia. No está fácil ni para los Phillies ni para el equipo de los Astros de Houston. La Serie Mundial iniciará el día viernes y la tendremos acá en Pizarra Final. No se les olvide, día viernes empieza la Serie Mundial. Les estaremos dando detalles de justamente los horarios en los que va a empezar los dos partidos, tanto viernes como sábado, pero los vamos a tener aquí en Pizarra Final con los comentarios en vivo, por supuesto, como hemos llevado prácticamente todos los partidos de esta postemporada del equipo de los Astros de Houston. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Bye bye.